Y en ese momento de paranoia, había compañeros a los cuales, a partir del 76, yo trataba de mantener una sana distancia. Repetían esto: acá venimos a estudiar, no venimos a hacer política. No lo consideraban como alguien diferente al que hiciera política, sino les irritaba. Entonces siempre yo tenía el temor de una cuestión vengativa. Si abrían la boca con cualquier celador, nos podía cagar, sí. Compañeros con una estética totalmente diferente, de mocasines, de pelo engominado, y hablando cancheramente de partidos de rugby. Pasaron a ser líderes después del 76. El 5 de julio Malena cumplió 15 años. Y el 9 de julio era feriado y nos íbamos a encontrar en Retiro para ir a la quinta de Marisa, que es la otra amiga. 10 de la mañana, Malena no aparece. Nuestras opciones era que se había quedado dormida y no más que eso. Llamamos y atiende la mamá de Malena. Dice: Malena no está ni va a estar por un tiempo, no llamen más. Ahí entendimos. Ese día lo habían agarrado al novio, Palito. A la noche fueron por Malena. Malena era miedosa, tenía una actitud corporal de pánico, cosas con las que por lo menos yo me torturé mucho tiempo. En realidad pensábamos que la cosa estaba tremendamente mal, pero en algún sentido creo que nos creíamos inmortales. Para mí era un hecho que también me vinieran a buscar. Sentía que se había acabado todo. Me transformé en una persona, yo diría anciana, a los 16 años, ¿no? De no mucho movimiento, la calle me daba miedo, la gente me daba miedo. Y me he llegado a decir muchas veces: bueno, no me puedo quejar, yo fui feliz. Porque había tenido mi hora de felicidad, que era esa apertura a la vida. Martín, el papá de mi hijo Pablo, desaparece el 13 de mayo del 76. Pablito nace el 19 de julio del 76. A esa casa que yo estaba, que era la casa de mis tías, un día aparece el gallego. Y aparece con un paquetito, con dos zapatitos blancos de badana para Pablito. Y me acuerdo en la cocina de la casa de Mati, me dice: y bueno, Cecilia, ubíquense. Después del 19 de julio de 76, ya lo había matado Ronia, había desaparecido el Barbe. Me dicen: y quedamos los mediocres. Puta madre, al poco tiempo se lo llevan a él. Hacía 6 meses que estaba en la conscripción y él estaba en calidad de observado. Ya lo tenían fichado. El secuestro fue en la casa de los padres de Dodó. Allanaron la casa y los torturaron en la cocina, a los dos mucho. El ensañamiento fue con ella. Salió malherida. Horacio salió
parado, gritándoles, esto lo van a pagar, esto lo van a pagar, con una presencia de ánimo bárbaro. Se lo llevaron. Ellos tenían 6 meses de noviazgo. Ella tenía 17 años. Militaba y con bastante agallas por la edad que tenía, cosa que yo no lo sabía. Los mataron con un tiro en la cabeza, él y todos. 20 muchachos y 10 chicas. Y después los dinamitaron en Derqui. En 2 meses me iban a pasar un fierro, ya venía en el manual cómo armar una bomba, cómo poner una bomba. Yo tenía un pánico total y tenía las dudas racionales de siempre. Si es una guerra, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando ellos saquen los tanques y cuando saquen los aviones? Había una cosa fría, objetiva, matemática, de que nos iban a pasar por encima. Me acuerdo siempre que fue en mi pieza, me acuerdo, es increíble eso, ¿viste? Yo soy muy de memoria, me acuerdo la ventana al fondo detrás de la imagen de él confortándome. Era un gran amigo de mi hermano Coco, Carlitos Ocampo, que fue el que me dijo, si no das más, no das más, no... A la vez, pobre hermano Coco mío, que le mataron todos los mejores amigos. Tuvo alguna agarrada con algún amigo, tipo, no podemos dejar. Que era una discusión que ustedes saben, típica de la época. Uno se sentía un traidor, como mínimo uno tenía que salir con el fierro en la mano, como si fuera una película, un western, a defender a los otros compañeros. Ya no era por la revolución, ¿viste? Era por tus compañeros. Con esa culpa, con ese pánico enorme, me fui. A fin de diciembre del 76 nos fuimos para España. Nosotros empezamos, como todos, a movernos, a ver qué podíamos hacer para encontrar primero a Franca y salvarla. Había una oficina del Ministerio del Interior en la Casa Rosada. Ahí teníamos permiso una vez por mes de ir a pedir información. Entonces, respuestas que nos daban. Su hija es una linda chica, sí. Entonces, señora, es la trata. Otra vez me dicen, pero señora, no se preocupe tanto. Haga de cuenta de que su hija está de vacaciones. Azucena se paró y con un papelito nos dijo que teníamos que encontrarnos el 30 de abril a las 3:30 de la tarde en la Plaza de Mayo. Tomé el subterráneo y fui, y ahí me encontré con las primeras 14 madres. La encontré a Azucena y me dijo, nosotras juntas podemos llegar a hacer algo, separadas nada. Eso fue un sello que creo que me marcó en la vida y nos marcó a las madres y nos unió todavía más, creo, ¿no? Nos aglutinó más el saber que lo que molestaba era esa, la marcha de silencio, la presencia constante del pedido. Al lado mío había una señora y ella también tenía un hijo desaparecido del Nacional Buenos Aires. Y yo era la primera que me encontraba del Nacional Buenos Aires. Entonces nos citamos a la esquina para poder hablar más tranquilas. Y ella era de las primeras madres de Plaza de Mayo, de las primeras 14 que empezaron a marchar ahí.
Empecé a preguntarle por qué no venía a la plaza. Entonces la semana siguiente fui. Y desde entonces nos hicimos inseparables. La mamá de Malena no se acercó nunca a Madres porque tenía miedo por los otros hijos. Y se quedó en la cocina de Acoite 512, una cocinita chiquita, esperando años que Malena volviera a tocar el timbre en algún momento. Se enfermó de leucemia, la internan en el hospital italiano y el médico que se va a hacer cargo del tratamiento, Esteban de la Torre, era compañero nuestro de colegio y amigo de Malena. Y cuando se entera, para la mamá de Malena fue como un mensaje, ¿no? Que ese último tiempo fuera atendida por alguien que había sido amigo de Malena. Y hubo un tiempo que circulaba un estudio, ¿no?, de los que no habían podido hacer demasiado en la lucha para recuperar a sus seres queridos, se intoxicaban de tal manera que había varios muertos de cáncer y coincidían con papás que se habían quedado pasivamente a esperar. Porque la lucha te fortifica. Porque si yo me hubiese quedado en mi casa, me hubiese vuelto más loca. No hubiese volcado hacia otra cosa. Ese dolor y esa angustia. No estaba en la idea nuestra de que había desaparecido, estaba preso. Y yo tenía 20, me parecía 14, pesaba 37 kilos en ese momento. Habían desaparecido todos mis amigos o estaban presos. Quedé absolutamente aislada, con muchísimo miedo. Decidí irme. Estaba en una lista. En la confusión me dejaron subir a un avión. Mis padres deciden viajar a Europa y a Estados Unidos a seguir gestionando directamente, con muchísimo miedo. Yo nunca pensaba que él no iba a aparecer. Yo recuerdo escenas donde todos se abrazaban llorando porque se habían enterado que a mi hermano lo habían matado, o escenas que todos se abrazaban felices porque le habían dicho que estaba en tal lugar. Sonaba el teléfono y saltaban todos como locos y una tristeza era. En mi casa, a esta altura, suena el teléfono en el momento que sea y salto y no me pueden agarrar porque voy a atender. A mí me queda el tic de ir a abrir el buzón a ver si hay alguna carta, que hoy en día no manda nadie carta. Mi viejo le pegó muy fuerte lo que pasó, le afectó la salud. En el 78 falleció. Tenía 61 años.
historia de mi vieja es terrible, después como se enfermó y seguí esperando años y años y años que apareciera. Mamá en el primer cumpleaños le compró una agenda Morgan en una cajita con el moño que la tuvo guardada durante 37 años la cajita. Cuando nosotros nos fuimos de la casa de 3 de febrero, en el 91, le agarró un ataque y empezó a llorar y a llorar y a llorar, que no se quería ir, que tenía miedo que mi hermano fuera y que no nos encontrara. Señores, silencio, señores, caminando. Se callan la boca, señores. Lo veo en prefectura, va a prefectura, la salida a prefectura. Esto era así todos los días del año, todas las veces. Cuando yo entré en el 77, considerada la primer promoción así limpia, todo el tiempo estaba esta cosa de que no nos mezcláramos. Entonces, primer año, por ejemplo, estaba en el último piso, no nos permitían bajar la escalera, entramos primeros, nos íbamos últimos. El temor de invitar gente a mi casa. Mis viejos me dijeran, mira, fíjate a quién invitás y si vienen no pueden ver los libros que tenemos y trata de no hablar. En el fondo había una violencia contenida que para mí tenía más que nada que ver con esto, con que uno no tenía libertad de hablar con sus propios compañeros. Había como un temor todo el tiempo del otro. Cuando empezó, había muchísimo miedo. Era peligroso lo que se estaba haciendo, con lo cual había muchas normas de seguridad que implicaban que la revista no podía entrar en el colegio. Chicos y lo hicimos y no pedimos permiso y duró 8 años, desde el 78 al 86. Y pasó desde una revista de la que hacía un ejemplar que circulaba a tener una tirada de 1500. Y reuniones con 100 o 200 pibes escribiendo y dibujando y participando. Se escribía en grupos, se reflexionaba, se discutía mucho. Cuando se votaban las notas, digamos, se discutía de política, se discutía de filosofía, se discutía de ética. De ahí surgió un centro de estudiantes y campamentos. Y hacer, no estar esperando que otro haga para sumarse o para adherir o para no, hacer lo que a uno le parece que hay que hacer, aunque uno se equivoque. Aparecieron un día en la mesa de rectoría, no sé, 500 ejemplares de la revista traídos directamente de la imprenta. Empezaron a partir de eso a hacer interrogatorios individuales, alumno por alumno, pidiendo a su vez que dieran otros nombres de otra gente.
siguieron gente que estuvieron en la puerta de mi casa porque había un Falcon parado en la puerta con un tipo sentado adentro durante varios días. Hubo gente que se asustó mucho y se desvinculó totalmente de la revista y no quiso saber nada. Pero hubo un grupo reducido que seguimos y dijimos, bueno, tenemos que seguir, y empezamos a preparar el número siguiente, que es el 14. Hoy estamos nuevamente ante ustedes. Hubo mucho miedo y esto en algún momento nos paralizó. Es lógico. Intentaron intimidarnos, amenazándonos, haciéndonos dudar de nuestras propias fuerzas. Porque hay cosas que no se pueden matar, porque están latentes. Esas cosas son nuestra juventud, nuestra libertad de pensar y nuestro odio a la mentira y a la injusticia. Bueno, el colegio ha sufrido un gran cambio desde el 73 hasta ahora. Nosotros nos damos cuenta que están empleando un método muy demagógico porque nos da mucha libertad, no nos dan pautas como para putearlos, pero sin embargo nosotros sabemos que son bien hijos de puta y que lo hacen nada más para que nos quedemos conformes. Hay muchos aspectos del silencio, muchos. Todos son terribles. Yo tengo una doble historia. Mi abuelo materno se quedó en Italia, nosotros nos salvamos viniendo a la Argentina y terminó en Auschwitz. Y no hay tumba. Y mi hija, después de muchos años, otra historia, otro país, otra situación, otros tiempos, pero también terminó en un campo de concentración, también tan emblemático como Auschwitz, en la ESMA. También no hay tumba. Durante años la esperamos y duró menos de un mes. Eso lo supe más de 20 años después. El hijo que me faltaba era el más sensible, el que más se dejaba llevar por las necesidades de los otros desde muy chiquito. Yo personalmente lo adjudicaba eso a la presencia de Alicia en casa, y que entonces él siempre trataba de arreglar el mundo, porque él siempre tuvo mucho cariño y apoyo y mucha guía para su hermanita. Los ideales de Horacio eran los más sanos y los más rescatables que puede tener un ser humano.
tiene que haber una apropiación del centro de estudiantes porque es la herramienta que tenemos todos desde cualquier secundario que pueda tener un centro de estudiantes, y por eso últimamente también está surgiendo la necesidad de crear centros de estudiantes en todos los colegios, porque se está viendo que justamente son los espacios para desarrollar sus reclamos y desarrollar sus ideas. Una realidad donde las libertades individuales no se vinculen al egoísmo, sino precisamente a la expresión colectiva y a que todos desde cada uno aportemos al conjunto. Toda mayoría silenciosa puede dejar de ser silenciosa y pasar a ser una mayoría consciente. Nosotros estamos defendiendo la educación con las tomas de colegios y la estamos defendiendo también en las aulas. Es decir, nosotros hemos decidido tomar con clases, invitando a docentes, invitando a padres, invitando a todo aquel vecino que se quiera sumar a esta medida. Estamos hablando de un movimiento muy grande, estamos hablando realmente de muchos pibes haciendo política. Me parece muy cursi decir que uno milita para cambiar el mundo, pero básicamente es así, uno milita para cambiar el mundo. Cuesta cambiar una sociedad que viene de 30.000 desaparecidos y de los 90 con el sálvese quien pueda. Le tenían miedo a la palabra política. La militancia se trata de tener ese sentimiento de querer aprender cada vez más. Ha sido mocionado en la asamblea, tanto a favor como en contra. Se han dado argumentos y esto lo ha decidido los 1.500 estudiantes que tiene el Colegio Nacional de Buenos Aires. Si querés vivir en libertad, con miedo, ¿cómo querés vivir? ¿Qué lección de vida querés? La política es de todos y es para todos y la hacemos nosotros. Y si vos querés cambiar la política, tenés que hacer más política, pero distinta.